Fueron 8 semanas. 8 semanas en que un equipo especial de Contraloría se trasladó a Antofagasta a investigar los convenios con Democracia Viva. ¿Existía alguna justificación para que fuera Democracia Viva la fundación elegida para llevar a cabo este proyecto? No existía ninguna justificación. Son 93 páginas de un informe lapidario, 15 observaciones que van al Ministerio Público. Es corrupción lo que está en el informe. Sí, claro. En exclusiva, el Contralor General de la República habla con Informe 24. «15 observaciones, 15 irregularidades que se cometieron en el traspaso de 426 millones de pesos desde el Estado a Democracia Viva». Conoceremos en profundidad el informe en palabras del propio Contralor. Lo más grave que a mí me parece desde el punto de vista ya más sistémico es, por ejemplo, que hay 12 personas que trabajan en la Seremi de Vivienda y otras 3 que trabajan en el Serviu, en Antofagasta solamente, y que están contratadas por las propias fundaciones, no solo por Democracia Viva, sino que por otras también, pero que trabajan como si fueran funcionarios públicos. Es decir, personas pagadas por privados que trabajan en el servicio público, haciendo cosas como si fueran funcionarios públicos, con acceso a sistemas públicos, pero que en realidad son personas contratadas por privados. Esas 15 personas tenían algo así como una doble militancia. Prestaban servicios en la Seremi o el Serviu de Antofagasta al mismo tiempo que estaban contratadas por algunas de las fundaciones receptoras de los fondos del MIMBU. ¿Cuál era el rol de esas personas? Por algo estaban en las dos partes, exactamente. ¿cierto? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Básicamente estaban ahí para revisar precisamente los convenios que tenían con las propias fundaciones. No sé si me explico. O sea, hacían la revisión de las cuentas que debían entregarse, o parte de su trabajo era ese, hacer la revisión. Fiscalizaban a las fundaciones en las que ellas trabajaban. Claro. Ese era En la fundación que era su empleadora, en el fondo. Ponemos el foco en uno de estos nombres, que el mismo informe destaca en un párrafo. Cintia Cisternas Mondaca, quien hasta la investigación estaba contratada por Democracia Viva para llevar a cabo la función de analista de gestión financiera de dicha fundación. Y al mismo tiempo se desempeñaba en dependencias de la Seremi MIMBU de Antofagasta, donde desarrollaba labores de revisión de las rendiciones realizadas por la misma entidad privada donde ella trabajaba. Así, insólito. Evidentemente que determinar responsabilidades es una materia que está en el informe, que está derivada a un sumario, y eso se va a determinar. La responsabilidad personal de un determinado funcionario va a estar en un sumario administrativo. Pero efectivamente quien permite eso es la Seremía o el Serviu, y eso evidentemente que no puede ser. Carlos Contreras, ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, es el que en buen chileno queda peor parado en este informe, al que el Contralor apunta. En el informe de lo que se da cuenta es que solicita que se incorporen 2 fundaciones podríamos decir, al listado de fundaciones que eran elegibles para poder financiar proyectos en el programa de asentamientos precarios. Entonces, esa es una incidencia directa que esta persona tiene, faltando a un deber de abstención que tiene. ¿Ya? Ahí es donde en el informe aparece que vulneró el principio de la probidad. ¿Por qué dice eso el informe? ¿Qué es lo que hizo o dejó de hacer el Seremi de Antofagasta? Cuando existe una razón por la cual una persona pueda tener una falta de objetividad, por ejemplo, si hay una amistad manifiesta o una enemistad manifiesta, si fuera un acto de contenido negativo, pero en este caso son positivos, si hay una relación de parentesco o si hay una relación de afinidad porque son amigos, en realidad ahí la ley, en términos generales, lo que establece es un deber de abstenerse. ¿Existía alguna justificación para que fuera Democracia Viva la fundación elegida para llevar a cabo este proyecto? No existía ninguna justificación. Es más, no hay una coincidencia entre el objeto del convenio, es decir, lo que se le encarga, a pesar de que era muy genérico, lo que se le encarga que tiene que hacer, y los estatutos de la fundación. De hecho, si uno se fija, ellos amplían el giro solo hacia fines del año pasado. Es decir, en impuestos internos solo en noviembre aparecen como susceptibles de realizar también obras o algún tipo de construcción. Entonces, no hay ninguna justificación para poder decir había que elegir a esta fundación. ¿Democracia Viva era una fundación que podía cumplir con el trabajo que se le pedía, con el trabajo convenido? O sea, ¿tenía la experiencia suficiente para concretar esos trabajos? No la tenía.
O sea, quedó al criterio del Seremi Antofagasta. Exacto. Que pasó por alto que no se había aprobado el cambio de giro, que no había planes de trabajo, que no tenía experiencia. Y que era su amigo, y que debía haberse abstenido. ¿Qué sanciones arriesga el Seremi Antofagasta? La sanción más grave en un sumario administrativo es la destitución. Que uno diría, bueno, ¿qué destitución si esta persona ya no trabaja en el Estado? Pero además tiene otra sanción, que es la de la inhabilidad por 5 años para trabajar en el Estado. Y esa, en este caso, sería la sanción más grave. Otro de los hallazgos del informe es la división de proyectos, considerando que todo el trabajo que supuestamente se iba a hacer era en el mismo lugar, en el campamento Baquedano. Así, los 426 millones de pesos fueron transferidos en 3 boletas. ¿Una práctica común o la fórmula para evadir el control? Ese es el hecho objetivo. Aquí se dividen los convenios. En realidad era un solo campamento para hacer exactamente lo mismo a través de 3 convenios. Con eso se elude la toma de razón, se elude el control. Hay que determinar ahora quién es responsable de eso y qué responsabilidad le cabe al haber hecho eso. Y eso va a ser también materia del sumario. O sea, hay que identificar ahora quién tomó esa decisión de dividir. Nos llama la atención algo que se repite en el informe. Varias veces se subraya que no había un método para asignar estos dineros, ni mecanismos de control ni de alertas, mucho menos de fiscalización. Digamos, o qué tipo de responsabilidad podría tener el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, en estas irregularidades y en todo lo que ocurrió en Democracia Viva y la Seremi Antofagasta? El informe no va hacia el nivel ministerial, ya no tiene observaciones respecto de la actuación del ministro o del ministerio en su conjunto, porque en realidad es el ministerio en su conjunto. Lo que sí uno tiene que ver acá es que existe en general una falta de regulación tanto a nivel legal como reglamentario. Quien tiene que impulsar esa regulación es el Ejecutivo, el Ejecutivo sectorial, que en este caso es el Ministerio. No corresponde a mí defender al ministro, pero sí lo que puedo decir es que esto es generalizado de todo el Estado. O sea, aquí no es un problema del Ministerio de Vivienda. Acá lo que hay es una falta de regulación. Aquí hay 2 faltas en el fondo. Una falta de control, porque no existe bien regulado ni formalizado un control interno. Y un segundo problema es la falta de regulación, pero que no es del MIMBU, es en general. En realidad esto es una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad del Estado, porque esto es un mecanismo que ha funcionado así por décadas. Lo que pasa es que ahora estamos viendo las consecuencias que esto tiene. Y hablando de defensas, ¿dónde estaba la Contraloría cuando todo esto ocurría? ¿Podría haber hecho más el órgano fiscalizador? Lo hice presente a varios ministros de Hacienda, lo hice presente en varias comisiones en la Cámara de Diputados y tal vez tuve que tener más fuerza para decirlo. Y eso yo creo que es una autocrítica, pero también es cierto que el nivel de temas que pasan por la Contraloría hacen que uno también tenga que pasar a otros temas también. Con las capacidades que nosotros tenemos no podíamos hacer más. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, aquí no hubo inacción de la Contraloría. Nosotros no tuvimos el fraude aquí adentro y no lo quisimos ver. Nosotros ejercimos nuestras facultades. Y a usted, Contralor, y luego de emitir este informe, ¿le queda claro en qué y cómo se gastaron los dineros que llegaron a Democracia Viva? No, porque en primer lugar se dejó sin efecto el convenio por parte del Ministerio, por lo tanto no llegó a cumplirse el término del mismo. En segundo lugar, porque hay una gran cantidad de rendiciones de cuentas que ellos hicieron que estaban objetadas. Si uno ve el informe, ahí están los montos también de rendiciones que están objetadas por la propia Seremi, y por lo tanto uno podría entender a partir de ahí que no se cumplió el objetivo del convenio. Hablando del ministro, el ministro de la Vivienda dijo el otro día que será muy difícil restituir los recursos entregados. ¿Usted piensa lo mismo? Absolutamente, yo creo que no hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos. ¿Por qué? Porque no hay garantías. Ese es el gran problema. Con el informe en la mano, Contralor, ¿estamos en presencia de actos de corrupción? Claramente sí. No es además una calificación que yo solamente haya ocupado, sino que también la ha usado el propio ministro de Justicia y el presidente de la República. Es corrupción lo que está en el informe. Sí, claro. ¿Y son hechos constitutivos de delito? Ahí sí que no es que me quiera sacar la pregunta, pero nosotros derivamos esto al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público precisamente porque pensamos que pueden haber delitos.